Y en esta ocasión vamos a compartir acerca de los meningiomas. Y bueno, pues la clasificación vigente, que ya tiene un par de años, la de 2021, y datos relevantes justo para el abordaje de diagnóstico de estas neoplasias, que por mucho son de las más frecuentes que podemos nosotros diagnosticar en la práctica. Dafne, te dejamos de oír. Ahora Sí, sí. un segundito, Sandra, no, Ah, no, ok, no, una disculpa grande, una disculpa, perdón. Regreso en un par de minutitos. ok, no hay problema. Listísima, Sandra, una disculpa, pero cuando no nos vamos del trabajo, corremos el riesgo de que nos encuentren aunque nos encerremos. No Bien, te preocupes, así es. entonces hablaremos de esta, que es un grupo de neoplasias de las más frecuentes y con las que debemos de estar muy familiarizados. Estas neoplasias, cuando nos encontramos con los subtipos más frecuentes, afortunadamente de mejor pronóstico, me parece que no tenemos muchas dudas para diagnosticarlos. Sin embargo, cuando llega a nuestra charola uno de los subtipos menos frecuentes o que tiene algunas características que empiezan a ser llamativas y que están relacionadas con el pronóstico, es justo cuando empezamos a necesitar estar familiarizados con algunos criterios en particular, y es de lo que predominantemente me gustaría compartir en esta ocasión. Muy bien. En la penúltima clasificación de la Organización Mundial de la Salud en 2016, con este gran grupo de neoplasias, pues los meningiomas ahí los tenemos sin ninguna dificultad representados. La clasificación 2021, cuando se reduce el número de entidades por grupos, que no por cada tipo. El grupo de los meningiomas, la verdad es que en su clasificación no tiene mayor cambio, y bueno, pues es algo que ayuda mucho. Importantísimo siempre tener la definición de las entidades que estamos aprendiendo o diagnosticando. Los meningiomas son un grupo de neoplasias originadas con mayor probabilidad de las células meningoteliales aracnoideas. Esto porque todavía no se tiene el 100% de la claridad, pero es altamente probable que esto sea así. Y algo bien importante es que todas estas neoplasias podemos clasificarlas en tres grados, 1, 2 o 3, nada más. No tenemos en este grupo de neoplasias del sistema nervioso un grado 4. Y recordemos, importantísimo, en la actualidad ya describimos dejamos los números romanos para tener la numeración convencional para describir los grados. Y por otro lado, es súper importante que cuando firmemos los diagnósticos, hagamos este énfasis en que estamos haciendo una gradificación de la Organización Mundial de la Salud, pero relativa al sistema nervioso central, para no traslapar algunas entidades que incluso podemos compartir con otras clasificaciones por aparatos y sistemas. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para que nosotros podamos hacer diagnóstico de meningioma? Tenemos dos grandes grupos, el primero y el más importante, que son el grupo de los criterios diagnósticos requeridos o esenciales. Y estos son dos. El primero es tener una histología clásica de al menos uno de los subtipos que vamos a ver más adelante, y que son 15.
Eh, este es uno de los primeros criterios. El segundo criterio, que es uno o el otro, es una histología sugerente de meningioma más alguno de los dos siguientes que, si se dan cuenta, ameritan estudios un poquito más avanzados. El primer rubro es la inactivación bialélica de NF2 u otros drivers clásicos que les coloco en este recuadro azul y que incluso nos van a distinguir por subtipo. Por ejemplo, algunas alteraciones dentro del grupo de los meningiomas convencionales. Que ya define en la actualidad al meningioma de células claras, y esta última que también define en la actualidad al meningioma rhabdoide. Entonces, estos son los criterios histológicos y afortunadamente, o los criterios diagnósticos, y afortunadamente en la mayor parte de los casos podemos tener gran confianza para que con la histología podamos hacer el diagnóstico de esta entidad. Esto hago énfasis a diferencia de otros grupos de neoplasias del sistema nervioso que muy seguramente están viendo o verán, donde sí son requeridos algunas características adicionales mucho más específicas. En el caso de las meningiomas, por supuesto que la histología sigue dominando, aunque más adelante veremos, ya la tendencia es, por supuesto, también a una clasificación molecular, pero es indudable que la histología siempre será la piedra angular. Dentro de este grupo de neoplasias, ¿cuáles son las características deseables de estas lesiones? Pues lo más importante, la asociación meningia, la localización meningia, en cualquiera de las regiones anatómicas supra, infratentoriales o espinales. Y dentro del grupo de inmunohistoquímica, estos dos marcadores que nos ayudan mucho, que lo conocemos todos, EMA, que es positivo en la mayor parte de estas neoplasias, pero que también, dependiendo del grado histológico, podemos perder un poquito la expresión. Mientras mayor es el grado, la expresión de EMA puede ser menor. Y este marcador de inmunohistoquímica, que es el receptor 2A de somatostatina, que en la actualidad es uno de los marcadores con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estas neoplasias, donde debemos de tener esta inmunomarcación acentuada y difusa. Recordemos que este es un marcador tanto de membrana como de citoplasma, y para el caso de los meningiomas, esta debe de ser acentuada y difusa, como lo veremos a continuación. Algunas otras alteraciones cromosómicas, alteraciones numéricas clásicas de los meningiomas, particularmente del tipo clásico, cuando tenemos NF2A mutado. Y vean ustedes cómo estas alteraciones también están en relación con los grados de la OMS. Por ejemplo, aquellos encontrados en neoplasias de bajo grado, pues monosomías de 22Q, o en meningiomas de alto grado, la monosomía de 22Q más pérdida de cromosomas como 1P, 6, 10Q, 14Q o incluso del 18. Entonces, esto es súper importante al momento de iniciar con nuestro abordaje. Histología clásica de al menos uno de los 15 subtipos, o histología sugerente más alguno de estos dos, alguna de estas dos lesiones, y estas características que son las deseables en las neoplasias que diagnostiquemos. Y por supuesto, esto es bien importante cuando nos encontramos en el punto de los diagnósticos diferenciales, no así en los tipos más frecuentes. Y les quiero mostrar de primera instancia este inmunomarcador, el receptor 2A de somatostatina. Les dije previamente, la característica deseable en el meningioma es que su expresión sea acentuada y también difusa en la neoplasia y en la célula, membrana y citoplasma. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque este inmunomarcador no es exclusivo de los meningiomas. Si hacemos una búsqueda así muy rápida en alguna plataforma como PubMed, vean ustedes, tenemos un chorro de ejemplos en donde se utiliza esta inmunoexpresión, y si se dan cuenta, en estos primeros artículos, ninguno corresponde a meningioma. Incluso acá abajo vemos en gliomas. Entonces podemos encontrar expresión en páncreas, en glándula mamaria, en neoplasias hematológicas, como acá arriba, o algunos carcinomas, de tal suerte que
no debemos de olvidar que el patrón de inmunoexpresión debe de ser este, pero lo más importante es que, por supuesto, debemos tener características morfológicas distintivas. Y no olvidar, en el caso de la inmunomarcación, este anticuerpo que es de receptores de progesterona, que también nos ayuda mucho a evidenciar a las células meningoteliales. Vean, por ejemplo, esta lesión que es sumamente esclerosada, donde la mayor parte de las células neoplásicas son pequeñitas, tienen poco citoplasma, están en menor cantidad si lo comparamos con la matriz extracelular. Bueno, pues inmunomarcador, recuerden, nos ayuda a evidenciar a los meningiomas, a las células de origen meningotelial. Sin embargo, como les mencioné, con el caso de EMMA, mientras mayor es el grado de estas neoplasias, podemos ver una menor expresión de estos dos marcadores, no así con receptor 2A de somatostatina. Por eso es tan importante este inmunomarcador. Muy bien. ¿Cuáles son estos 15 subtipos de meningiomas? Aquí los tenemos todos en rojo. Los tres primeros del lado izquierdo que están en verde, estos son por mucho los más frecuentes que nos vamos a encontrar. Vamos a ir viendo de los otros más o menos qué porcentaje corresponden de la totalidad del grupo de los meningiomas. Pero recuerden ustedes, el meningotelial, fibroso y transicional son los que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar, y estos particularmente pues no suelen no tener ninguna complejidad al momento del diagnóstico. Con los otros es donde sí vamos a tener que estar súper observadores para identificar las características distintivas. Entonces, en la actualidad, 15 subtipos. Eh, la mayor parte de estos subtipos, es decir, todos los que no tienen un número al lado, la mayor parte de estos subtipos vamos a poder clasificarlos dentro de los grados 1, 2 y por supuesto 3, ¿de acuerdo? Cualquiera de las morfologías. Sin embargo, por definición, estos que tenemos sí con estos números adelante que corresponde al grado, recordemos, ya nada más por su morfología histológica, el meningioma cordoide de células claras y por supuesto el atípico corresponden automáticamente a un grado 2, mientras que por definición el meningioma anaplásico corresponde a un grado 3 y este por supuesto es el mayor, por supuesto el mayor grado. Todos los demás vamos a poder incluirlos en cualquiera de los tres grupos, pero estos por su morfología, por su subtipo, por definición, automáticamente los vamos a encasillar. Los dos, como ya se los mencioné, cordoide, células claras y atípico, y el anaplásico como grado 3. Relevante destacar, previamente al rhabdoide y al papilar también se les tenía como neoplasias de alto grado, como neoplasias grado 3. Sin embargo, en la actualidad ya no es así. Ya no por default diagnosticamos papilar y rhabdoide como grado 3. Se hizo un análisis donde no era la morfología rhabdoide y papilar aquella asociada con un mal pronóstico, sino otras características como mitosis, necrosis, etcétera, etcétera, que veremos más adelante. Por lo tanto, es bien importante destacar esto. En la actualidad, estos ya no son, por definición, grado 3, el rhabdoide y el papilar. Esto es súper importante de los 15 subtipos. Por otro lado, el mundo de los meningiomas es amplísimo. Esos 15 subtipos son los reconocidos por la Organización Mundial de la Salud porque tienen un impacto en el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, patrones morfológicos, patrones histológicos podemos tener varios, como estos que les estoy mostrando: oncocítico, mucinoso, esclerosante, aquel positivo con expresión de proteína fibroácida glial, etcétera, pero que no corresponden a un subtipo porque, número uno, son muy poco frecuentes y además no tienen un impacto en el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, es importante conocerlos porque nos ayuda a clasificar este tipo de neoplasias como tal, como meningiomas, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante.
Muy bien. Hablamos ya de su clasificación en 15 subtipos. También que tenemos muchos patrones histológicos que los veremos. Ahora hablemos de los criterios que nosotros requerimos para la asignación de los grados, y esto es muy importante. Los meningiomas grado 1 serán todos aquellos que no tengan características de grado 2 o grado 3. Entonces, ¿cuáles son estas? Características de grado 2. Y si se dan cuenta, tenemos aquí criterios mayores, que es uno u otro, y algunos criterios menores que debemos de juntar al menos 3 de estos para determinar este grado 2. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Si un meningioma, por muy meningotelial o fibroso o transicional que lo veamos, si tiene entre 4 o 19 mitosis en 10 campos de seco fuerte, automáticamente le damos el grado 2. O si tiene invasión cerebral inequívoca, y ahorita hablaremos un poquito de esto, o algún subtipo morfológico en especial, y ya dijimos que esto es por default, si es cordoide o de células claras, automáticamente, independientemente de lo demás, esto lo vamos a catalogar como un grado 2. Por fortuna, estas neoplasias que con el subtipo les otorgamos un grado, siempre van a estar asociadas de características de su grado, como es incremento de la celularidad, incremento de las mitosis, necrosis, etcétera, etcétera. Pero recuerden ustedes, con solo el tipo histológico podemos hacer esta asignación de grado 2. Y el cuarto criterio es tener una neoplasia con al menos 3 de estas características. Hipercelularidad. ¿A qué le llamamos celularidad? Se han hecho varios estudios para definir más o menos de forma objetiva qué es hipercelular. Se han reportado más o menos que si en un campo de seco fuerte tengo más o menos 50 núcleos, un campo de seco fuerte, 50 núcleos, a eso le puedo llamar una neoplasia hipercelular. Pero por supuesto, esto básicamente la identificación de neoplasias con celularidades variables, sin duda lo da pues el estar observando con frecuencia este tipo de neoplasias. Pero un dato que nos puede ayudar un poquito es este del 50 núcleos, 50, 53, 55 núcleos en un campo de seco fuerte. Cambio de células pequeñas, que haya agrupación de células pequeñas con aumento de la relación núcleo-citoplasma, es decir, células pequeñas con un gran núcleo y muy escaso citoplasma. Nucleolo prominente, una neoplasia con nucleolo prominente. Esto quiere decir que soy capaz de ver nucleolos desde la lupa o con seco débil, es decir, con 100 aumentos totales. No se vale identificar nucleolos prominentes con seco fuerte o con el campo de alto poder, porque con 400 aumentos totales, con seco fuerte, casi todos los nucleolos se van a ver grandecitos. Recuerden, este criterio es desde la lupa, pero lo máximo para detectar un nucleolo prominente es con seco débil o con 100 aumentos totales. Esto es importante. Que haya un patrón de crecimiento laminar o sólido, es decir, que la neoplasia empiece a tener agrupaciones incluso nodulares, y donde no vamos a encontrar ninguno de los patrones histológicos de los subtipos convencionales que acabamos de distinguir. Y esto que es importante, la necrosis espontánea. No necrosis tipo infarto, no necrosis secundaria a embolización, y es bien importante tener este antecedente cuando revisamos las laminillas. Tiene que ser necrosis espontánea, algo parecido a lo que identificamos en el glioblastoma, ¿se acuerdan? Como la necrosis sucia, unicelular, con muchos detritus y que incluso puede estar asociada con cuerpos apoptósicos. A esto lo llamamos necrosis espontánea. Y estas son las características que utilizamos para asignar un grado 2 a los meningiomas. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para asignar grado 3? Pues vean ustedes aquí, es uno u otro de estos 4 grupos.
Los primeros dos son eminentemente histológicos, los últimos dos tenemos que hacer estudios adicionales. El primero, igual o más de 20 mitosis en 10 campos de seco fuerte o campos de alto poder, que también le llaman, y esto corresponde más o menos a una superficie de 2.5 milímetros cuadrados. O que la neoplasia tenga franca anaplasia. Eh, Francopleomorfismo, tanto citológico como nuclear. Una gran cantidad de mitosis, esto es bien importante, no nada más cambios nucleares, sino también una gran cantidad de mitosis, y que la neoplasia tenga, por supuesto, aspecto de carcinoma, sarcoma o melanoma. Y afortunadamente estas dos características casi siempre van de la mano. Cuando tenemos duda, y para eso son muy útiles estos dos criterios, hay algunas neoplasias limítrofes entre grado 2, grado 3. Estas alteraciones nos permiten establecer per se el diagnóstico de este grado histológico, de un grado 3, la mutación en promotor de TERT o la de lesión homocigota de CDKN2A o CDKN2B. Esto es súper importante. Muy bien. ¿A qué nos referimos en el grado 2 a la invasión cerebral? La invasión cerebral debe ser a manera de lengüetas que se introducen en el parénquima cerebral y que incluso estas lengüetas quedan circundadas por el parénquima, como lo estamos viendo aquí en la fotografía del centro. En la izquierda vemos las lengüetas que van haciendo frente y que se van que van invadiendo el parénquima cerebral. Aquí vemos estos ya nidos de células que quedan circundadas por el parénquima cerebral y a veces no es tan sencillo discernir si existe o no esta invasión y para eso nos ayudamos de este marcador muy útil GFAP para justo hacer evidente que estas isletas y lengüetas están completamente circundadas por el tejido nervioso. Eso es algo muy importante. Las neoplasias meningoteliales, incluso la hiperplasia meningotelial, suele tener a veces un patrón de crecimiento perivascular, tipo meningioangiomatosis. La sola presencia de que las células neoplásicas estén solamente alrededor de los vasos, esto no califica para invasión del parénquima. La sola expansión del espacio perivascular o del espacio de Virchow-Robin per se, solita, eso no califica para invasión. Lo que tenemos que ver son estas lengüetas invadiendo el parénquima cerebral. Eso es súper importante. ¿Qué otra cosa es importante? En la actualidad y desde hace mucho tiempo, pero para no confundir con esta palabra invasión ósea. Muchos meningiomas pueden estar asociados con invasión ósea. Importante, la invasión ósea no es un factor para asignar grado, ¿de acuerdo? La podemos encontrar a manera de hiperostosis, con los conglomerados de células neoplásicas ahí en los espacios trabeculares, etcétera, pero eso no es un factor determinante para asignación de grado. Esto es bien importante. Se ha visto, sí, que ya en un meningioma atípico, o sea, uno que ya diagnosticamos como grado 2, que reúne criterios de grado 2 y que además tiene invasión ósea, pues sí tienen un poquito de peor comportamiento, pero recuerden, lo más importante es que está en el contexto de uno grado 2. La invasión ósea per se, esta no califica para asignar un mayor grado histológico. Y aquí vemos algunas de las características que hablamos para aquellos meningiomas a los que les vamos a decir grado 2. Incluido, por supuesto, el atípico, hipercelularidad, pérdida del patrón de crecimiento convencional, láminas, nódulos, importante, cambio de células pequeñas, ven, este es el tamaño de las células más o menos convencional, y aquí en automático vemos estas zonas basófilas, secundario justo al cambio en las células de tamaño pequeñito y que tienen un gran núcleo, y aquí vemos a 100 aumentos totales. A esto es a lo que le debemos de llamar nucleolos
prominentes. Recuerden, si los veo desde la lupa, pues por supuesto que van a ser prominentes, pero no los catalogamos si los vemos con seco fuerte o con alto poder. Los debemos de ver con seco débil. Y aquí en la fotografía de abajo a la derecha, pues vemos la presencia de necrosis espontánea. ¿De acuerdo? Estos datos, no lo olviden, son 3 o más para llamarle atípico. Si estamos hablando de mitosis, más de 4 hasta 19, si estamos hablando de subtipos especiales, de células claras o cordoide, o que tenga invasión cerebral. Pero cuando ya estamos hablando de estas características histológicas más sutiles, debemos de tener un conjunto de 3 para llamarle atípico. Esto es importante, no lo olvidemos. ¿Cuáles son los criterios para asignarle un grado histológico o un grado OMS? 3 son 4 grupos y justo los mencionamos hace un momento. Muy bien. Empecemos con este. Les comenté que íbamos a empezar de los menos frecuentes a los más frecuentes, porque son estos los que debemos de saber reconocer de manera distintiva. Vamos con este, que es el meningioma anaplásico, el meningioma grado 3 por excelencia, que afortunadamente para nuestros pacientes y para nosotros es poco frecuente, corresponde de todo el grupo de los meningiomas, más o menos del 1 al 3% de los casos. Se caracterizan porque son voluminosos, de crecimiento rápido, de tal suerte que la clínica ayuda mucho. Se caracterizan por justo tener, como su crecimiento es rápido, tienen edema, tienen realces con la administración del medio de contraste heterogéneo, zonas que imagenológicamente son compatibles con necrosis. Entonces, desde el aspecto imagenológico son lesiones sumamente aparatosas y de crecimiento rápido. Por supuesto, se trata de neoplasias hipercelulares con una necrosis extensa generalmente, y vean ustedes cómo las células ya no recueran tan fácil a las células meningoteliales, sino empezamos a pensar incluso en carcinomas metastásicos, en hacer diagnósticos diferenciales con gliomas de alto grado. Esto es importante. Nos acercamos, ¿qué conservan? El patrón de crecimiento de tipo sincitial que tienen las células meningoteliales. Pero vean ustedes la atipia nuclear acentuada, la presencia de nucleolos y, por supuesto, una gran cantidad de mitosis. Y recuerden, esto puede tener la morfología similar a un carcinoma, un sarcoma, a un melanoma. Vean esto aquí, perfectamente podríamos decirle carcinoma metastásico en una neoplasia que resecan del sistema nervioso, ¿sí? Esto es súper importante. De esto hablamos cuando mencionamos el término de meningioma anaplásico. Vean ustedes aquí un patrón de crecimiento ausado predominante, similar a un fibrosarcoma, donde es evidente la atipia nuclear acentuada y la presencia de mitosis. Esto es importante. Entonces, aquí incluso empezamos a hacer diagnósticos diferenciales, les digo, con neoplasias metastásicas o con gliomas de alto grado, como es el caso de los glioblastomas. No olvidemos esta forma al que le llamamos gliosarcoma, que es un glioblastoma IDH no mutado, donde con la localización temporal, una lesión bien delimitada, expansiva, incluso imagenológicamente, los diagnósticos de este tipo de neoplasias son meningiomas, pero cuando vamos a la histología, estos corresponden a gliosarcomas, que recuerden es un glioblastoma IDH no mutado. Y estos meningiomas anaplásicos, otra cosa que nos puede ayudar mucho, por supuesto, es que hasta en el 20% de los casos podemos tener pérdida de la expresión de este inmunomarcador, que es H3K27 trimetilado, la histona 327 trimetilada. Hasta en el 10% de los casos podemos tener pérdida de la expresión de este inmunomarcador, y pues justo es relevante. Aquí es donde echamos mucho mano de la inmunomarcación para identificar su estirpe meningotelial. Ya la vimos, EMA, receptores de progesterona,
pero sobre todo el receptor 2A de somatostatina, ¿de acuerdo? Importante. Vamos con este, que es el meningioma atípico. El meningioma atípico corresponde afortunadamente del 5 al 25% de los casos, y este gran rango, esto ha sido a lo largo de los años. Hace unos 10, 15 años era poco diagnosticado, pero conforme lo vamos conociendo más y encontrando los criterios específicos, su diagnóstico es más reproducible, por lo tanto lo diagnosticamos con más frecuencia. Por eso es importante tenerlo en mente. De la imagen, algo que llama mucho la atención es la interfaz entre la neoplasia y el parénquima cerebral, que en un meningioma convencional es completamente nítido, como en la parte inferior de la neoplasia, pero aquí en estas zonas, incluso en la imagen, la interfaz entre neoplasia y tejido nervioso ya no es sencillo de discriminar, además de que su realce con el contraste también es heterogéneo, se va pareciendo cada vez más a la fotografía del meningioma anaplásico que les mostré, pero a diferencia del anaplásico no tiene el crecimiento tan rápido como estos meningiomas atípicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo clínicos donde debemos de prender las antenas para buscar intencionadamente este tipo de meningiomas, los atípicos? El sexo masculino, que se trate a localizaciones anatómicas diferentes a la base de cráneo y que los pacientes ya hayan sido operados por un meningioma previamente. Estas son las características clínicas que nos deben de alertar. Noten ustedes, esta es una neoplasia hipercelular donde tenemos zonas de células de tamaño más o menos convencional meningotelial en el centro, que alterna a sus lados con áreas de células pequeñitas, ¿de acuerdo? Son más basófilas. Si nos acercamos acá, noten a la derecha el patrón sincitial característico, pseudoinclusiones, núcleos ovalados de cromatina ligeramente granular, mientras del lado izquierdo tenemos también núcleos ovalados, pero en células pequeñitas con una relación núcleo-citoplasma mucho mayor. Esto es algo que desde la lupa nos debe de llamar la atención. A veces estas células son confundidas, el cambio de células pequeñas son confundidas con infiltrado por linfocitos, células plasmáticas, y entonces se puede poner sobre la mesa el diagnóstico diferencial de un meningioma linfoplasmocítico, pero repito, esto para recordar que cuando vemos este patrón heterogéneo en cuanto a poblaciones celulares, debemos de evaluar este componente de células pequeñas para hacer, por supuesto, el diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa? En los meningiomas atípicos saltan y llaman la atención la presencia de justo los nucleolos prominentes, y aquí noten ustedes incluso las células un poquito más aumentadas de tamaño, incluso ya de aspecto poligonal, pero conserva el patrón de crecimiento sincitial y la presencia de mitosis con los criterios que mencionamos previamente. Y esto no lo olvidemos, este es el aspecto que debemos de ver cuando diagnostiquemos nosotros invasión en el parénquima cerebral. Lengüetas que avanzan sobre el tejido nervioso y que quedan circundadas por este. Esto es de suma importancia. Recuerden, cuando no es tan sencillo, ¿y esto dónde lo vamos a ir a valorar? Pues en la periferia de la lesión. Los meningiomas, como ustedes cuando los reciben para hacer el muestreo, generalmente los recibimos casi completos o en pocos fragmentos. Entonces la invasión cerebral la tenemos que buscar justo en la periferia de estos fragmentos. Entonces, cuando nosotros encapsulemos estas neoplasias, no vale nada más tomar de la parte central de la neoplasia, también es importante que muestremos la periferia de la lesión, y sobre todo cuando hacen una resección pues a manera de un bloque, ¿de acuerdo? Y como les mencioné, podemos evidenciar esta invasión con este inmunomarcador proteína fibrilar ácida glial.
Importantísimo, aunque se llama meningioma atípico, si se dan cuenta, pues la atipia no es algo que mencionamos para su diagnóstico, la atipia nuclear. Por lo tanto, esta no se utiliza y de hecho no la hemos mencionado para asignar grado. Es importante que tomemos en cuenta que los meningiomas de largo tiempo de evolución, aquellos meningiomas grado 1, pueden tener atipia nuclear degenerativa, que puede ser tan abigarrada como esta que les estoy mostrando acá, pero que si no está acompañada esa atipia con algunas otras características que hemos visto acá, como la presencia de mitosis, necrosis, pérdida del patrón histológico importante, ¿sí? Entonces, esto lo debemos de catalogar como la atipia nuclear degenerativa. Otro inmunomarcador que aquí nos ayuda mucho es un Ki-67. Vamos a ver en algunos subtipos histológicos donde puntos de corte de 3%, que para otras neoplasias 3% no es nada. En el caso de los meningiomas, sí cobra particular relevancia, pero reitero, una atipia nuclear sola, sin ninguna otra de las características que hemos mencionado, no hace el diagnóstico de un mayor grado histológico. Bien, vamos a aquellos subtipos histológicos que por definición les vamos a llamar grado 2, como el meningioma cordoide. Noten ustedes, el meningioma cordoide corresponde a un porcentaje muy bajo de las neoplasias meningoteliales, o más bien de los meningiomas, alrededor del 0.6% de los casos, menos del 1%, pero que es relevantísimo y que debemos de tener en mente siempre de los meningiomas cordoides cuando los diagnostiquemos. Prácticamente estos van a tener el 100% de recurrencia y sobre todo si no se hace una resección completa. Estos, por lo tanto, suelen ser recidivantes, suelen afectar diferentes estructuras adyacentes, suelen ser heterogéneos, como esta imagen frontal que les estoy mostrando aquí. Entonces, esto es la correlación que podemos tener con el comportamiento clínico de estas neoplasias. Generalmente son supratentoriales y la edad de presentación es un poquito más joven que en el resto de los meningiomas, más o menos un corte alrededor de los 40 años. Cuando los resecan, incluso el aspecto macroscópico, pues justo tiene este aspecto de una neoplasia de gran contenido de matriz mixoide, como lo estamos viendo aquí, y por supuesto que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras neoplasias cordoides, particularmente cuando se presenta en la base del cráneo, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, histológicamente, pues es una neoplasia de aspecto epitelioide. Si se dan cuenta, de manera general pierde el aspecto meningotelial convencional, aunque puede ser encontrarse en el contexto de un meningioma transicional, es decir, tener un componente habitual como meningotelial fibroblástico que alterne con este componente cordoide, aunque los meningiomas cordoides puros existen, no son los más frecuentes. Entonces, neoplasias epitelioides que se organizan a manera de pequeños grupos, cordones anastomosados, y que lo que vamos a encontrar a veces algunas células que recuerdan a las células fisalíferas porque tienen un poquito su citoplasma vacuolado y todas estas células están inmersas en una matriz de aspecto mixoide. Los núcleos si somos cuidadosos, podemos encontrar las pseudoinclusiones en estas neoplasias. Abajo tenemos con azul al cian, pues el componente de la matriz extracelular mixoide, y con inmunohistoquímica, recordemos, EMA, este suele, aunque es un grado 2, suele tener una inmunoexpresión muy buena con EMA y también, por supuesto, con este receptor 2 de somatostatina. Un marcador nuevo para este tipo de neoplasias es este. Yo en lo particular todavía no tengo experiencia con este marcador, no lo hemos incorporado por acá, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta.
Esta neoplasia, ya vimos, es rara dentro del grupo de los meningiomas y a veces puede estar asociado con algunas enfermedades hematolinfoides, como anemia per se o la enfermedad de Castleman. Podemos encontrar esta asociación en el caso del meningioma cordoide. Otro de los grado 2, por definición de subtipo histológico, es el meningioma de células claras. En el caso del meningioma de células claras, algo importantísimo, también muy poco frecuente dentro del grupo de los meningiomas, menos del 1%. Este tiene particular predilección por el ángulo ponto cerebeloso, y también por la médula espinal. Entonces, esto es algo que nos ayuda mucho y que no debemos de olvidar. Su presentación también es en personas más jóvenes, vean ustedes acá, más que los cordoides, 24 años más o menos, y su recurrencia como buen grado 2 puede llegar a ser de hasta el 60%. Y aquí me gustaría hacer énfasis en los grados histológicos que no hice al inicio. En un grado 1, la recurrencia puede ser del 7 al 25%, en un grado 2, más o menos del 30 al 50%, y en un grado 3, del 50 a 90 o más del 90%, como lo vimos previamente. Esto es súper importante. Bien, el meningioma de células claras, pues este se va a caracterizar por la presencia de estas células otra vez con patrón de crecimiento sincitial, núcleos redondos, ovalados, de cromatina fina, con algunos pequeñitos, como lo ven aquí, con algunos pequeñitos nucleolos, no macronucleolos, como los vimos previamente. Estas células tienen citoplasma claro, amplio, porque alojan una gran cantidad de glucógeno. Glucógeno es lo que alojan estas neoplasias. Estas células claras, a manera de sincitios, están asociadas con una hialinización de la matriz extracelular, es decir, colágena, abundante, perivascular, hialinizada a manera de estos cordones o trabéculas que se pueden anastomosar, y esta es la imagen histológica que debemos de tener en mente. Esto lo podemos, vean ustedes, hacer todavía mucho más evidente si hacemos un tricrómico de Masson, donde toda esta matriz perivascular y alinizada la vamos a hacer muy evidente. Vean ustedes, cordones delgados, anastomosados, perivasculares, que a veces hacen este aspecto de remolino perivascular, y entre estas estructuras, las células claras del meningioma de células claras. El PAS, por supuesto, lo podemos hacer evidente, perdón, el glucógeno lo podemos hacer evidente con PAS, y por supuesto con, sobre todo, particularmente con PAS diastasa, para justo hacer esta correlación de que corresponde este carbohidrato a glucógeno. Y noten ustedes otra vez esta hialinización perivascular, que es algo que acompaña siempre a este meningioma de células claras. Y no olviden su localización en el ángulo pontocerebeloso y en la médula espinal predominantemente. Con inmunohistoquímica, pues podemos hacer EMA, como lo vimos. Noten ustedes cómo esta diferencia del meningioma cordoide, su inmunoexpresión es un poquito más heterogénea, zonas de gran positividad que alternan con otras que no lo son tanto. Acá lo mismo sucede para este caso con los receptores de progesterona. Sin embargo, noten ustedes este receptor 2A de somatostatina, que sí tiene una inmunoexpresión difusa. Todas estas zonas negativas, por supuesto, que corresponden a la hialinización perivascular. Muy bien, y esto importante, en el caso del meningioma de células claras, ya vimos su histología convencional, el aspecto de EMA, del receptor 2 de somatostatina. Estos van a perder prácticamente por definición la expresión de este inmunomarcador, SMARCA1. Y esto es importante, recordemos que este marcador pues lo van a expresar todas nuestras células nucleadas, y la pérdida de la expresión es justo lo que nos va a ayudar a hacer el
diagnóstico en esta neoplasia. De hecho, esta es una de las neoplasias en las que Creo que se desconectó la doctora. Vamos a esperar a ver si regresa. Vamos a esperar un poquito a ver si se vuelve a conectar. No sé si la doctora Lara, que está aquí en los participantes, nos quiere hacer algún comentario. Yo siempre pienso que, bueno, uno cuando ve que va a llegar un meningioma, o bueno, dice tumor cerebral, uno se asusta. Y cuando dice, bueno, seguramente es un meningioma, uno dice, ah, bueno, al menos es meningioma. Pero los meningiomas, si no es el de las variantes convencionales, nos dan también dolores de cabeza. Entonces, bueno, siempre es bueno tener en mente todos estos criterios. Doctora, creo que desactivó el micrófono, pero no le oímos. Doctora Lara. Estoy tratando de comunicarme con la doctora Dafne, pero no me contesta, al menos no por el WhatsApp. ¿Ahora me escuchan? No. Hola, hola, hola. Hola, doctora, ahora sí le oímos. Ah, bueno, hasta ahora la charla interesantísima. Hay cosas que definitivamente todavía nosotros tenemos que poner en práctica, como son los marcadores nuevos, los de inmunoquímica, porque básicamente hasta ahora siempre nos guiamos solo por criterios morfológicos y criterios tanto para los grados como para los diferentes subtipos. Sí, yo veo que nombra una cantidad de anticuerpos que, bueno, que la verdad yo ni conocía. Sí, yo realmente hay que tenerlos para ponerlos en práctica y hacer la experiencia, porque últimamente he estado leyendo lo de la somatostatina, que es el que más se está usando, y básicamente es el cambio que ha surgido en la última clasificación, ¿no? A diferencia de la de los gliomas. Pero bueno, nada, todavía no lo tenemos y sería cuestión de tenerlo a la mano y empezarlo a poner en práctica. Eh, sí, la verdad. Bueno, entiendo que estos marcadores nuevos se utilizan cuando hay duda en que es un meningioma y te ayuda Aclarar. a, Ujú. a corroborar el Aclarar diagnóstico. histogénesis. Sí, Sí, porque como dices tú, de los tumores cerebrales, los más así como fáciles serían los meningiomas. Cuando son las variedades clásicas, bueno, es un meningioma fácil de... Sin embargo, ahí es importante recordar y tener en cuenta lo que la doctora decía de los criterios de los grados. Recordar que aunque uno lo vea muy tranquilito, muy meningotelial, muy transicional o esas variedades que se ven de bajo grado, siempre hay que hacer el contaje de mitosis, siempre. Porque si ya tiene 4 mitosis, ya eso es un criterio único para poder definirlo como grado 2. claro. Siempre buscar
cuando yo di mi charla, de lo que les recordé en el macro, tratar de ver dónde se puede identificar tejido nervioso, de manera de poder dar la relación del tejido nervioso con el tumor, Eso me buscando la gustó mucho, invasión. eso Porque me si no gustó. porque si no Sí, la damos en el macro, pues no la vamos a ver en el micro. claro, y Entonces, que a uno veces se da solamente la parte central del tumor y nos olvidamos de dar la periferia, que es donde de buscamos buscar. la periferia es importante porque en la periferia puede haber tejido nervioso y ese es un criterio único que si lo vemos, eso es un grado 2 independientemente de la variedad morfológica que tenga. Entonces Claro. es importante tenerlo en cuenta. No, ella no ha hecho mucho énfasis en el KI 67, que le voy a preguntar cómo lo estima. Esa es la pregunta que yo le tengo también, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo está, qué valor le dan al KI 67? Me dice que ah, es la conexión del hospital, como que no va a poder volver Ah, a qué ingresar. lástima, no puede ser. Pero bueno, yo voy a coordinar con ella para, bueno, dice dame unos minutos para resolver. Déjame ponerle, ok, Ok. si no coordinamos para otro momento, ya va. Coordinamos en otro martes de neuro para completar. Mira, yo no doy certificados de asistencia porque esto es una actividad como muy altruista de hacerla y del que quiera entrar para aprender. Entonces no otorgamos certificados, que me están preguntando por, Por el chat. ajá, por el chat. Ay, ojalá Esto esto es reunirnos para que un experto nos quiera compartir su experiencia y todos los que somos esponjas, este, absorbamos la mayor cantidad de conocimientos. Y las charlas sí están grabadas en un canal de YouTube. Yo soy malísima, aunque ustedes no lo crean, yo soy malísima con la tecnología y ni sé cómo se llama el canal, pero creo que se llama Conversaciones. Déjame buscarlo aquí. Yo no sé si hay alguno de los que ya la sigue que pueda. Conversando de anatomía patológica, algo así se llama. Sí, creo que se llaman así. Déjame buscarlas aquí que yo las tengo. Conversaciones.anatomía patológica, Sandra Ah, Romero, así lo pueden buscar. O lo pueden buscar, yo las publico también por el nombre del expositor. Con el nombre propio del expositor también les debe salir si ponen la búsqueda en YouTube. Bueno, si la doctora no pudiera volver a conectarse, en 15 días va a hablar la doctora Delita Vizcaíno de tumores del sistema nervioso central de tipo adulto. Y yo creo que le podríamos dar un pedacito de tiempo a la doctora Dafne para que nos termine el resto de la charla de meningiomas. Lo sí, digo porque ella fue la que me pidió adelantar en la clase porque ella tiene otra clase bueno, a las 7 hora nuestra, pero bueno, ella está en México y tiene una actividad ahora. Yo creo que probablemente no se puede conectar entonces. sí, yo creo que no se va a poder conectar. Déjame Claro. ponerles aquí lo de la página en YouTube. Puedes buscar así, conversaciones, punto, anatomía patológica, punto, Sandra Romero. Así les debe salir. Bueno, nada, yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí y les prometo que para dentro de 15 días probablemente la doctora Dafne también se conecte y nos termine esta parte tan interesante y haya la sesión de preguntas con ella. Ah, ok. Bueno, Bueno, muchas gracias por la asistencia. gracias a ti, Sandra, por estar pendiente de esta charla.